Saludos y bendiciones y gracias por conectarse aquí con nosotros en la página de Reino. Estamos agradecidos, ¿verdad? Y estamos emocionados porque están conectados con nosotros para escuchar lo que estamos hablando sobre el tema de la escatología. Hemos discutido en una introducción la semana pasada breve, ¿verdad? Una introducción de unos 30 minutos, más o menos algo así fue, que estuvimos hablando sobre la introducción de lo que es la escatología. Es una de las ciencias dentro de la teología sistemática que estudia el fin, ¿verdad? El end of an era, como diríamos, la historia de la redención, cómo al final va el Señor a hacer las cosas nuevas, depende de la perspectiva escatológica de cada cual, ¿verdad? Y habíamos mencionado, ¿verdad?, que vamos a empezar a tocar las próximas semanas, vamos a tocar las 4 perspectivas más comunes sobre la escatología, que está la pre-tribulacionista, la premilenialista dispensacional, que esa es conocida como la raptista, la doctrina, la perspectiva de creer en el rapto secreto, ¿verdad? En este tipo de rapto. Está la premilenial histórica. La premilenial histórica es premilenio, pero no es raptista, no hay un rapto secreto. Y está el amilianismo y el postmilenianismo, ¿verdad? Esas son las 4 perspectivas que vamos a estar tocando, que son las 4 perspectivas más comunes, ¿verdad? Y las 4 perspectivas que dentro más o menos de la iglesia es lo que se toca. Y vamos a estar también discutiendo las 4 perspectivas en cuanto a las profecías bíblicas, en cuanto a Mateo 24, Apocalipsis, ese tipo de cosas, en la cual vamos a estar tocando las 4 perspectivas, que sería la preterista, la idealista, la historicista o la histórica y la futurista. ¿Verdad? Y vamos a tocar estas 4 perspectivas también, pero hoy vamos a enfocarnos y vamos a tocar un poco bien, ¿verdad? Vamos a explicar en breve, vamos a explicar uno de los textos más utilizados, ¿verdad? Es uno de los textos más importantes en cuanto a esta parte de la venida del Señor, más bien uno de los textos más que habla de la venida del Señor en estos 2 o 3 versículos, ¿verdad? Que es 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, vamos a buscarlo para leerlo juntos. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Verdad? Vamos a leerlo y vamos a hablar y vamos a entrar algo bien interesante, los eventos que utiliza el apóstol Pablo para tocar este tema. Lo que voy a decir hoy a algunos les puede sorprender, algunos pueden molestarse, algunos pueden decir lo que sea, pero lo estamos tocando con un tema bíblico y es bien importante que el Nuevo Testamento tiene como background el Antiguo Testamento y el contexto judío y todo eso. Eso es bien importante. Si usted no entiende algo lo ve raro, vaya al Antiguo Testamento, que lo más seguro está hablando con imágenes y figuras del Antiguo Testamento. Así que vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se duermen, para que no os entristezcáis, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Verdad? Un poco de contexto que vamos a entrar aquí. Los de Tesalónica. El apóstol Pablo está hablando de este tema porque los de Tesalónica están haciendo como que preguntas de estas personas que murieron, ¿verdad? Como dicen los que duermen. Cuando se habla de los que duermen en el Nuevo Testamento, se habla de los cristianos que fallecieron, de los que murieron. Siempre que utilizan el lenguaje de que los que duermen se refiere a personas que estaban en pacto, no los que no estaban en pacto. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, recibe estas interrogantes de qué pasa con aquellos que murieron, ¿verdad? Tienen esta
Los de Tesalónica están tan tristes, ¿verdad? Tienen cierta angustia, cierta ansiedad, podemos decir. Quizá algunos puedan estar en depresión debido a que un familiar falleció y ellos no saben qué es la vida de esa persona, ¿verdad? O qué pasa con esa persona porque, ¿verdad? Falleció. Y entonces el apóstol Pablo le contesta con la venida del Señor. Y vemos aquí, ¿verdad? Que al final lo bien interesante es un consuelo. Y algo que yo mencioné la semana pasada es que toman el tema de escatología como un tema de miedo, de terror, de que si tienes que convertirte y se convierte la gente por miedo, por si acaso, y no se convierten por convicción y no se convierte por querer estar en pacto con el Señor. Ahora, aquí dice el final claro, por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Así que cuando yo hablo de la venida del Señor, cuando uno lo debe hablar de una forma de consuelo, no una forma de echar miedo, de terror, de que nos van a partir por medio. Eso es una de las cosas que voy a tocar más en todos estos temas, porque tenemos que ver la historia bíblica completa. Bien importante, como vamos a discutir ahora rápido, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Muchas veces cuando leemos estos textos, las personas lo piensan de una forma bien literal, de que esto va a suceder de esta forma. No solamente piensan que es de esta forma, sino que ya tienen un bagaje de una perspectiva que no utiliza el Antiguo Testamento y no utiliza la fuente y los contextos históricos para poder leer el texto. También se utiliza este texto aislado de toda la Biblia y empiezan con este texto y después derriban toda su teología de toda la Biblia con este texto como fundamento. Y eso es un error. Vamos a ver muchos hermanos en la fe que su teología completa, desde A hasta la Z, podemos decir, tienen como base y tienen ya en mente 1 Tesalonicenses 4, de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, en una perspectiva de una forma que ellos utilizan, empiezan a leer el texto y entonces ahora leen Génesis, Apocalipsis, leen Génesis, Éxodo, Levítico, todos esos textos, ellos todo lo leen, lo del Antiguo Testamento, en luz de este texto. Debe ser al revés. Porque la historia, la narrativa bíblica es de continuo, ¿verdad? No empezó atrás para adelante. Eso es una historia bíblica, ¿verdad? Es un timeline histórico que el Señor ha diseñado, ¿verdad? Y le ha dado a los autores de cómo estaba explicado y cómo ellos escribieron la revelación que le había dado en un momento en la historia. Y por eso no se puede ir de atrás para adelante y tampoco se puede coger un texto aislado, utilizar ese texto como fundamento de todo y divorciarlo de toda la escritura y después toda la escritura lo va a leer con un filtro a través de ese texto. Si usted va a hacer eso, se debe de hacer con un texto en específico, Génesis 1. Usted cuando lea Génesis 1, ese es el filtro, en otras palabras, del comienzo y el origen de la escritura y de ahí en adelante usted sigue fundamentando por encima de ese primer pasaje. No empezar con 1 Tesalonicenses 4, empezamos con Génesis 1, ¿verdad? Porque toda la escritura apunta a Jesús. Algo que quería mencionar bien rápido. Entonces, si lo vamos a leer de esta forma, teniendo en contexto, ¿verdad? Teniendo en mente todo la narrativa bíblica, el Antiguo Testamento, la Tanaj, y el conocimiento del grecorromano del momento, nos puede cambiar de una forma bien brutal lo que quiere decir este texto. ¿Verdad? Mi padrino, Chu, lo más seguro va a estar escuchando esto quizás. Él dice que hay textos que se explican por sí solos y hay textos que no se explican por sí solos. Y este texto no se explica por sí solo, tienen que investigar para entender el contexto que se estaba hablando. Ahora,
Ya hablamos, ¿verdad? Del versículo 13, lo tocamos bien por encima, que están tristes por los que duermen. Y entonces aquí habla de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que resucitarán, en otras palabras, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que duermen en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Esto es algo bien importante, que lo vamos a tocar ya mismito. Ahora, hay algunas dudas sobre, como le había mencionado, sobre si Jesús literalmente va a descender del cielo. Se hace referencia aquí a la descripción de un descenso del cielo como la venida del Señor. La palabra para venir es parusía, ¿verdad? La palabra que habla de venir es parusía, que normalmente significa presencia o venida. Lo primero parece mejor en este contexto, comparando otras descripciones de la venida de Cristo. Es evidente que el movimiento desde el cielo hasta la tierra puede no ser la forma precisa en la que Cristo manifiesta su presencia en los últimos tiempos. Esto lo dice, ¿verdad?, J.K. Beale en sus comentarios, ¿verdad? Y tengo un montón de notas aquí, pero no las voy a tocar porque estaríamos mucho más tiempo. Voy a resumir todo esto, lo que tengo aquí de lo que dice J.K. Beale, ¿verdad? Pero no solamente estamos utilizando J.K. Beale, estamos utilizando otras fuentes también. Y lo que estamos viendo en la Biblia y cómo lo leemos. Ahora, aquí, cuando estamos leyendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La gente piensa que es que va a sonar una trompeta en el cielo y ahí el Señor va a venir, pero eso no es así. Nuevamente, hay que ir al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo era un fariseo, era un judío, se conocía el Antiguo Testamento. Y siempre el Nuevo Testamento está haciendo referencia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo? Pues está haciendo referencia a el evento del Sinaí. Si usted va a Éxodo 19, si usted va a Éxodo 19, lo estoy buscando por aquí rapidito, dice... Vamos a leer el 18, porque es cuando, ¿verdad?, estaba Moisés y el Señor allá. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del chofar, de la trompeta, se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. ¿Verdad? Entonces este es lo que está utilizando el apóstol Pablo, está utilizando el evento del Sinaí. Si usted, vamos a discutir más del evento del Sinaí, todo esto de voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, así como Dios descendió en el Sinaí. Está utilizando el evento del Sinaí para hablar de la venida del Señor. Así que está utilizando esto, ¿verdad? No es que hubo trompetas en los cielos que se escucharon así, sino que está hablando de esta manifestación del Señor en la tierra. Y bien importante, porque después, cuando tocamos ahora el 17, después nosotros los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados, es la palabra el paso ahí, que utilizan para lo que es el arrebatamiento. Vamos a tocar eso bien por encima también aquí rapidito. Simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, la palabra arrebatamiento, cuando se utiliza, hay dos perspectivas. La palabra que utilizan de arrebatamiento, que es la perspectiva raptista, en esa forma, que los creyentes en el Señor van a estar unidos al Señor en el aire, ¿verdad? Y se van para otro lugar, y se van para el cielo, y aquí pasa las de Caín. Esa es la perspectiva raptista. Ahora, si nosotros utilizamos el texto completo y el pasaje completo, dice que sí hay un arrebatamiento, pero ¿hacia dónde? Seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes. Aquí está la palabra nubes. ¿Y qué pasa?
que si es con la perspectiva de las nubes, lo que quiere decir es que los creyentes, los que están en pacto, van a estar unidos con el Señor para traer la presencia de Dios, que es el cielo, las nubes. Las palabras, cuando se habla de nubes, cuando se habla de nubes en el Antiguo Testamento, porque Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Aquí es bien importante porque aquí el apóstol Pablo está utilizando las nubes, y las nubes en el Antiguo Testamento que representaban teofanías, una manifestación visible del Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? El texto lo que nos quiere decir a nosotros es que los creyentes van a ¿qué? A ser unidos, van a estar unidos con el Señor en las nubes. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a haber una teofanía, una manifestación de Cristo. Cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando Él descienda, que todo ojo lo verá, porque Él desciende con una teofanía del reino pleno. Eso lo vamos a tocar porque el reino pleno, porque ya el reino está en función, está progresando. El cielo nuevo, tierra nueva está progresando. Cuando el Señor venga a establecer plenamente, ¿verdad? Porque ya la iglesia hizo su trabajo y lo único que tiene que venir al Señor es sentarse en su trono, en otras palabras. Él viene con el cielo y los creyentes van a estar en las nubes, pero es para una transformación. Es una transformación ¿por qué? Porque dice que los que duermen van a resucitar primero, pero aquí es bien importante, la resurrección de ellos. No tenemos que verlo de una forma, de un levantamiento físico de su cuerpo, porque lo que quiere ver es una transformación del cuerpo viejo a un nuevo cuerpo completo. Nosotros somos nueva creación desde ahora. Ya vivimos la nueva creación desde ahora. Pero cuando el Señor venga, este cuerpo que es corruptible se transforma. Por eso vamos a estar unidos con Cristo en las nubes, porque es una teofanía, es una manifestación de Cristo en nosotros. En nosotros. Una manifestación de Cristo, una teofanía en nosotros. Por eso, ahí entra el tema de teosis, entra el tema del linaje divino, entra el tema del concilio divino, entra el tema de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seremos llevados, en cierta forma llevados, escuche bien, a los cielos, porque usted no va para ningún lugar, y aquí es que vamos a terminar después, qué es lo que va a pasar. Todo rápido. ¿Verdad? No se debe entender, como estaba mencionando, primero que nada, que cuando resucitan las personas, van a resucitar con ese cuerpo, ¿verdad? Ese levantamiento físico de ellos. Sí, hay un levantamiento físico, pero no es el cuerpo que ellos tenían. Es un cuerpo nuevo, es una creación nueva completa, es una transformación de una manifestación de Cristo en ellos. Es como el cuerpo de Cristo que podía comer y atravesaba las paredes a ese nivel. Entonces eso es lo que le va a pasar a los que están durmiendo y lo que nos va a pasar a nosotros. Ahora, ¿por qué digo en cierto sentido nos va a llevar? Porque nosotros cuando esto sucede no es que nos vamos por un lugar. Nos quedamos aquí. Y aquí es importante la palabra parusía. Y la palabra que seremos arrebatados. O caught up en inglés. ¿Verdad? Ese encuentro con el Señor. Y estaremos siempre con Él. Primero que nada, parusía viene del contexto greco-romano, que es la venida del rey. ¿Verdad? Cuando el rey se iba de su pueblo, de su nación, y él regresaba, el pueblo salía fuera de la ciudad
para encontrarse con el rey, celebrar con el rey, y en esa celebración y con festejo y gozo entraban otra vez a la ciudad. Eso es parusía. El apóstol Pablo tiene 3 eventos en mente en estos momentos. Tiene el Sinaí, como he mencionado, tiene el Sinaí, tiene a Daniel 7 y la resurrección. Vamos a poner 4. A los muchachos le he mencionado 3, ahora le digo 4. Vi otro más. Estudiando, investigando y escuchando y viendo, ¿verdad? Y hay 4. Está el evento del Sinaí, la resurrección, Daniel 7 y la parusía. Bien importante. Parusía y Daniel 7 están unidos. Eso de las nubes que yo mencioné. Pues vamos a Daniel 7. Vamos a leerlo rápidamente. Después de que pasaron ¿verdad? Todas las bestias y todo ese revolú, vemos algo interesante. Después que se sienta el anciano de día, ¿verdad? Para juzgar y todo eso, proseguí mirando en la visión nocturna. Eso es Daniel 7 del 13 al 14. Proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes de los cielos. Venía uno como hijo de hombre y llegó hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse ante él. Y él fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es eterno y que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Aquí no desciende el Hijo del Hombre, aquí asciende. Aquí no está hablando de la venida del Señor. Sí está hablando de la venida del Señor, pero no en el sentido que la gente lo pensaba. Porque aquí hay una exaltación de Cristo. Una exaltación. Él asciende. Dice que venía subiendo. Venía subiendo el Señor en las nubes. Eso no es lo que Pablo está hablando. Pero aquí sube su pueblo también. La transformación del ser humano, de los que son en pacto con el Señor, es una transformación de parecernos al Señor. Una transformación de estar con Él, estar unidos a Él. Y es por eso que cuando leemos este texto, lo que quiere decir el texto es asciende, ¿verdad? Y nosotros subimos, llegamos a las nubes, que somos transformados, es para que, ¿verdad? Para que nosotros seamos ese comité de bienvenida del Señor cuando llega aquí y Él va a establecer todo, ¿verdad? Porque la iglesia lo hizo su trabajo, ¿verdad? No es que Dios tiene que hacerlo todo ya, no, la iglesia tiene que hacer todo lo que le tengo que hacer y el Señor viene cuando la iglesia hizo su trabajo de establecer el cielo nuevo y tierra nueva. Cuando el Señor viene, el ser humano, no el ser humano, sino los que están en pacto con el Señor, los que son hijos de Dios, serán transformados en ese nuevo cuerpo, en esa nueva creación. Va a haber una teofanía, una manifestación de Cristo, del Señor en el ser humano. Una transformación, un theosis, como diríamos. Hay theosis, plenamente teosis. Un día tenemos que hablar de teosis porque lo he mencionado un par de veces. ¿Verdad? Ser partícipe de la divinidad. En la carta de Pedro. Ser partícipe de la naturaleza divina. Y cuando el Señor venga y somos con Él transformados, volvemos a descender para que el reino siga y empiece el nuevo ayón. ¿Por qué? Porque el evento del juicio y todo eso es un evento. Cuando el Señor desciende, es juicio. O sea, no hay pasa algo, no pasa después, no.
ya está. Y eso es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. ¿Verdad? Y otro día vamos a tocar si Pablo pensaba que, por encima, si Pablo pensaba que él se iba adelante o no. Algunos dicen que sí, que Pablo estaba mal, se estaba equivocado porque él pensaba que estaba vivo. Iba a estar vivo por lo que hablan así, por lo que está leyendo, ¿verdad? Lo que leímos en primera de Tesalonicenses es 4. Nosotros los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, dicen no, que Pablo estaba mal, pero ¿será porque no leen el próximo texto? Porque en el próximo texto Pablo dice, ¿verdad? Sea que estemos vivos o seamos que el Señor venga, Pablo decía las dos cosas. Puedo estar como no puedo estar. Así que no es que Pablo se equivocó, Pablo no. ¿Podía estar o no podía estar? Pablo decía, mira, los que quedamos hasta la venida de Jesús, o los que nos vamos, Pablo no sabía, ¿verdad? Pablo tenía la esperanza, él quería estar para la venida del Señor, pero Pablo no decía de forma definitiva de que él iba a estar. Eso es algo falso, ¿verdad? Si no, se está contradiciendo 2 o 3 versículos después cuando él habla ahí, ¿verdad? De que no sabe si iba a estar o no iba a estar. Entonces, ahí en 1 Tesalonicenses 5 en adelante. Así que, bien importante, este texto que habla del arrebatamiento, de que vamos a hablar del arrebatamiento del rapto, no quiere decir lo que por años, no, ni por años, ¿verdad? Lo que los últimos 2 siglos han enseñado, porque la iglesia no creía eso. Históricamente eso no lo creía la iglesia. Lo que pasa es que los últimos 200 o casi 300 años, pues la iglesia ha tenido esta visión dispensacionalista y escapista, en la cual se ha metido en las iglesias y piensan que es la única forma y que es la que siempre ha estado, y eso es falso. O sea, esa es nueva. Ahora, lo que estamos hablando aquí es que el Señor cuando venga no es para llevar a su pueblo, es para estar con su pueblo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el cosmos completo va a ser transformado. El cosmos completo va a ser transformado. Lo que Pablo dice y que los autores de los evangelios dicen, que eso es bien importante. Ellos todos creían que lo que le pasó a Jesús en la resurrección de ese cuerpo glorificado, de esa nueva creación, de las primicias, de la resurrección, las primicias de esa nueva creación, en otras palabras, le pasaría al cosmos completo. Por eso un cielo nuevo y una tierra nueva, porque hay una transformación. No es que el Señor va a destruir esto, es que va a ser transformado y Él va a sanar y a sacar todo lo impuro. Lo va a echar, le va a pasar fuego, como dice la Escritura, le va a pasar fuego para quitar toda pudrición y todo aquello corruptible, para dejar todo aquello que es puro. Y eso es lo que quiere decir 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Así que gracias por estar con nosotros. Esperamos estar el próximo jueves nuevamente con ustedes. Quizá podemos estar un poquito antes para seguir hablando de este tema. Así que me dejan saber, me pueden escribir por inbox, me pueden preguntar, ¿verdad?, de este tema. Estamos aquí para servirles. Y importante, lean, investiguen. No se queden con aquellos que le han dicho desde chiquitos, sino lean, investiguen y oren. El Señor les dirá las cosas. Así que gracias, bendiciones, nos vemos en la próxima.